¿Esto está grabando? Sí. Am, bueno, en anteriores capítulos de Cuarentena Viajera, visteis que fuimos a la isla de Pascua, ¿verdad? Íbamos en el avión, íbamos a volver a Madrid, pero... Nos volvemos en avión, otra vez en primera. Bueno, que ahora es segunda. Y aquí con, bueno, Unas turbulencias que no veas, ¿eh? unas turbulencias que veremos a ver. Cosas que pasan. ¡Que no! ¡Que estamos sanos y salvos! ¡Que hemos sobrevivido al incidente del avión! No ha habido ningún herido. Conseguimos ponernos a salvo en el último momento. Nada más que viajábamos la Caro y yo, porque todos los demás están metidos en sus casas con la cuarentena, y el piloto, que el piloto huyó, no se nos quiso ni acercar en ningún momento, no le fuéramos a toser en la cara. No sabemos exactamente en qué parte del mundo estamos ahora, pero sí que es una zona montañosa. Cari, ¿y mi corona? Sí, creo que me la ha quitado un bicho. Haz algo. Mientras vamos deduciendo el sitio en el que estamos, nos vamos a ir a la cascada más próxima que la estamos escuchando desde aquí y nos vamos a quitar el olor a zorruno lo antes posible para poder pensar con claridad. Pues sí, porque yo necesito limpiarme, ¿eh? Yo no sé tú. Que vamos al aguapato, que ya olemos a criadilla de orco atleta. Pues ya vamos teniendo una suposición del lugar en el que estamos. A ver, familia, esto de aquí es Rapa Nui, la isla de Pascua. Ahí es donde estábamos. Cogimos el avión en esta dirección y lo que ha debido de suceder es que nuestro avión ha caído justo aquí. Y esto es el Perú. ¿Pero qué estás haciendo? Pues un pececito para que la gente entienda que esto es el agua. No vayáis a pensar que esto es teniendo en cuenta la orientación del viento y esas cosas. Que ha sido que una llama se ha comido nuestro mapa. Menos mal que llevábamos con nosotros el maletón de viaje, con toda la ropa dentro, de invierno por si acaso. Por si acaso refrescaba por la noche y fíjate lo que nos ha pasado. La maleta que, como veis, ha subsistido perfectamente al
contratiempo al incidente del avión y que tenemos aquí. Los que hemos pasado nuestra infancia en los campamentos de verano de Cazorla sabemos que ante una situación de este tipo, de supervivencia campestre, es muy importante ir bien equipado. 1. Ropa de abrigo y un abrigo que te proteja del frío. 2. Gorro para la cabeza para protegerte del sol. 3. Gafas de sol. 4. Cantimplora para tener el cuerpo bien hidratado. 5. Crema solar, protege tu piel, es muy importante. Y un bastón en mano para poder sortear cualquier clase de obstáculo. Y... ¡Hojas de coca! hoja de coca, que aquí es vista como una planta medicinal y no es pa' menos, porque eso el resfriado te lo quita, así del tirón, eso para empezar. A nosotros nos servirá la hoja de coca para el mal de altura. Aquí la tenemos, la hojita de coca lista para consumirla y mascarla. Os vayáis a pensar que esto es un plato exquisito, esto es lo que sabe es a hierba, pero nos va a ayudar a resistir las alturas. Ceviche, un poco de provisiones que traemos de la isla de Pascua, aunque aquí en Perú el ceviche es una auténtica delicia y estoy deseando encontrar un sitio para poder comerlo. Y ahora también ceviche bajo el sal, para mantener la línea. Importante tener tu mochila de viaje para poder guardarlo todo. ¡Yujú! ¡Estamos en los Andes! La cordillera continental más larga del planeta Tierra. Atraviesa Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia... ¡Ay! Perú, porque estamos en Perú. Y hace de frontera natural de Chile y Argentina. ¿Sabíais que la palabra Andes viene de la expresión anti de la lengua quechua y significa oriente? Pues por si no lo sabíais, oriente es el punto cardinal por donde sale el sol. ¡Di algo, Cari! ¡Ande, ande, ande! Considera que hay unas 20 cordilleras nevadas. Nevados tan impresionantes como el Alpamayo, ¿no? Alpamayo. Alpamayo, lo he dicho bien. Bueno, y glaciares preciosos, volcanes... El volcán más elevado es el Coropuna. Hasta 6.425 metros que tiene. Casi nada. Nuestro objetivo está en la capital regional, Cusco, que era la antigua ciudad de los incas, y allí es donde encontraremos el aeropuerto internacional Teniente Alejandro Velasco Astete. Allí podremos viajar de vuelta a casa y de camino retransmitiremos todo nuestro viaje para que podáis contemplar todas las bellezas de este país. Cuidado, que aquí caminar como una cabra montesa, yo esto no lo hacía desde que era un niño, que se ven las nubes desde aquí. Esto es Karim Abdul de la jungla. Fijarse lo que hemos encontrado en los Altos a Piedra. El cóndor andino, nada más y nada menos. Uno de los pajarracos más grandes de todo el planeta. Eso te da un viaje y te manda de vuelta. Monógamo, solo tiene un huevo, hijo único, que lo incuban entre él y la pareja, entre él y la hembra. Fijan los que porte. Venga, vamos. Vamos. Seguidme. Venga. Este bicharraco come bichos muertos. ¿Lo sabíais? ¿Y sabéis por dónde empieza? Por la lengua, por los ojos, lo blandito. Vuela sobre el festín. Y luego... ¡ay! Se da un buen atracón. Vamos a acercarnos todavía más. Pues mirad lo que tenemos aquí. Mirad qué animalazo, por favor. Es impresionante. ¡Qué belleza! La naturaleza es... Un momento. ¿Cari? ¿Que esa es mi corona? ¿Que el pajarraco este tiene mi corona? ¡Trae aquí! ¿Qué se lo lleva? ¡Cógelo! ¡Trae acá!
¡Pero cógelo! ¡Oye! ¡Oye! ¿Oro puro? El otro bicho que acabamos de encontrar, probablemente de los más emblemáticos del Perú. Fijaos en aquel establo lo que hay. Eso es una alpaca. Vamos a tratar de negociar con ella de una manera apacible para que pueda servirnos de método de transporte y poder llegar a Cusco de la manera más rápida y satisfactoria posible. La alpaca del quechua alpaca es este animalito tan simpático de aquí. Ha sido domesticada a lo largo de la historia durante miles y miles de años. No se utiliza como animal de carga, no. Eso es la llama. Pero sí que ha sido seleccionada para la producción de fibra. ¡Oh! ¡Pero bueno! Escupe, pero porque es un mecanismo de defensa, pobrecita. Cari, No, déjame. Cari, ¿qué estás haciendo? Tú déjame, vamos a ver. Si una llama te falta el respeto, te tienes que retar en duelo con ella. Ay, pero si es un animalito. Que no, que me da igual que sea un animalito. Esto va a ser un duelo de escupitazos, ¿eh? Ya verás. Tú mírame. Vas a ver los de Pac-Man. ¡Ja! Y ya estamos aquí por fin, en el Machu Picchu, familia. Maravilla del mundo y patrimonio de la humanidad. Hay que darle las gracias a una señora, ¿verdad? Que nos ha traído aquí a cuestas, es decir, a sus espaldas, hasta aquí arriba. Ella misma se ofreció en Aguas Negras. Sí, no, el aguas Aguas calientes. dulces. Eso es de Juego de Tronos. Aguas calientes. Que por cierto, hemos parado porque hemos encontrado estos ponchos tan monos. Y el gorrito de Cari, que es un chullo, ¿no? Se llamaba. Un chullo. Eso es. Un chullo y un chollo. Hay que contar también que el poncho, originariamente, era una prenda que se realizaba para ofrendas durante los enterramientos. Cuando alguien pasaba al más allá, pues la gente quería que fuese bien vestido, bien arreglado, con una prenda que le durase por toda la eternidad. Con este poncho tan divino, con ponchos como estos, con fibra de alpaca, es como se confeccionan. Y ahora vamos a hablar del Machu Picchu, que no es un Pokémon precisamente. Machu Picchu significa montaña vieja en quechua. Es considerado un portento en la arquitectura inca y una de las muestras de esta civilización que mejor se conservan. A mediados del siglo XV los incas se pusieron a construir todos estos templos, palacios, terrazas que componen la estructura a base de piedra y oye, sin ayuda ni de ruedas ni de utensilios semejantes, vamos, que eran unos cracks estos incas. Los bloques de granito los tallaban con una maestría que flipáis, convirtiéndolos en prismas rectangulares que estaban unidos por una capa finísima de material aglutinante. Y los cortes de las piedras eran tan precisos que ni Cristo las puede mover. Vamos, que fíjate si ha habido terremotos, pues nada, ni una piedra. Todavía los arqueólogos se siguen comiendo el coco sobre el verdadero propósito de este sitio. Unos dicen pues que era un lugar de ceremonia, los más guerrilleros pues que era una base militar, y otro la residencia de relax y de ocio de los nobles, lo que viene siendo la casita de la playa. No fue hasta principios del siglo XX que Melchor Arteaga, un granjero, condujo a un profesor de la Universidad de Yale, de Yale, hasta aquí. Hiram Bingham III. ¡Yujú! Todavía no estamos en Cuzco, pero queremos compartir con vosotros este sitio tan bonito. Mirad, este es el último puente inca, el Quechua-Chaca. Exacto, porque existía en el tiempo de los incas una ruta llamada Capacñán, y para poder adaptarse a la geografía y a las montañas existían unos puentes colgantes, como este. Se conserva también porque lo han ido renovando de manera anual.
Aquí está, el último puente inca. Me siento como la llama del emperador y sus locuras. ¡Oh! Qué penita. Todo se acaba, se acabó lo que se daba. Todo se Todo. acaba, todo se termina y los viajes también. También. Esperamos cuarentenitas y cuarentenitos que hayáis disfrutado de esta experiencia. Queremos despedirnos de nuestros amigos peruanos, a los cuales siempre vamos a llevar en nuestro corazón. Gracias por habernos acogido tan bien en vuestro maravilloso país. Y todo nuestro cariño y todo nuestro respeto. Hemos salido vivos de esta. Lo único así crítico ha sido el cóndor, ¿eh? Cóndor, por favor, Que quería, me moría. digo, y quería llevarse el teléfono a su colección de teléfonos móviles. Ya me diréis ustedes para qué quiere un cóndor andino un teléfono móvil. Pues ni idea con quién va a hablar. Pero Cari es muy valiente y también va a hacer su... ¿Para que sí, cariño? Se hará lo que se pueda. ¡Ay!